Estamos en esta ocasión con Javier León. Buenos días, Javier. Buenos días, Francesc. Javier es antropólogo, editor, ha escrito con Editorial Sirio el libro Practica los Caminos, a partir de su última experiencia en el Camino de Santiago. También es experto en comunidades utópicas, ha escrito unos cuantos libros más. Así que, bueno, un bonito recorrido, ¿no? Sí. De los caminos interiores, es lo que debes haber recorrido. Interiores y exteriores, la verdad es que sí, que hemos recorrido alguno. Sí. ¿Cuántas veces has recorrido el Camino de Santiago? Pues 3 veces entero, desde Roncesvalles hasta Santiago. Afirmas en tu libro que cada vez es distinto y cada vez te produce un tipo de enriquecimiento distinto, ¿no? La verdad es que es una suerte tener un lugar como el Camino de Santiago, ¿no? Aquí en la península ibérica, donde puedes pasear y andar y caminar en un estado casi de reverencia y de humildad, ¿no? Porque vas caminando y no sabes lo que va a ocurrir al día siguiente ni al paso siguiente, ¿no? Entonces es una suerte, y cada vez que haces el camino pues es una experiencia totalmente diferente y renovadora, ¿no? Dependiendo de cómo estés tú en ese momento y cómo esté tu historia personal e individual, pues es una experiencia diferente. Transformadora, dirías tú. Totalmente, yo creo que toda la gente que ha hecho el camino, ya sea por turismo, por motivos espirituales o religiosos, la experiencia le ha marcado de alguna forma, ¿no? Ha habido siempre un antes y un después del camino. Empezaste el camino más tarde de lo que tenías previsto. Ocurrieron algunas circunstancias. Sí. Y después, bueno, tú antes de empezar el camino, en el libro dices, bueno, algún motivo tendrá esto, de alguna manera va a repercutir en lo que me voy a encontrar, las personas que voy a conocer. Una vez acabaste el camino, ¿a qué conclusión llegaste en relación con esto que provocó su demora? Bueno, yo era consciente de que el camino iba a conocer a mucha gente y el hecho de retrasar el camino, de retrasar el viaje, iba a suponer que iba a conocer a una gente y a otra no iba a conocer. Entonces me resultó curioso, ¿no? Ese retraso en el viaje, ¿no? Y estuve un poco alerta, ¿no? Digo, a ver qué va a ocurrir, porque cuando las cosas a veces en la vida pasan y no sabemos por qué pasan, luego traen sorpresas, ¿no? A veces pensamos que una cosa que está mal o que nos ha pasado algo terrible o algo que ha retrasado algún plan, pensamos que es para peor, pero luego vemos que las piezas empiezan a encajar, ¿no? Ya sea en la vida, en los trabajos, en todo lo que hacemos, hay siempre un encaje de aquello que en un principio no comprendemos, ¿no? Y efectivamente ese retraso en el camino pues produjo unos encajes, que conocí a una gente, a unas personas que luego pues influyeron positivamente en mi vida personal. ¿Alguna circunstancia particularmente mágica que vivieses? Pues que no habrías vivido si hubieses empezado el camino en otro momento. Pues mágicas muchas, ¿no? Pues ya te digo, sobre todo con el contacto de las personas, ¿no? Especialmente con Laura, ¿no? Que fue la persona que conocí y que luego, gracias a ese encuentro, pues pudimos poner en marcha un proyecto que hacía años que llevamos, tanto ella como yo, llevamos muy, muy en el corazón, ¿no? Y gracias a ese encuentro mágico y bonito, pues pudimos luego, un año más tarde, proyectar un proyecto hermoso, ¿no? Emprendiste el camino ligero de equipaje, sí, ¿no? Mucho más que otros peregrinos que acostumbran a hacer el camino. ¿De qué te atreviste a prescindir, Javier? Pues fue muy divertido, porque la gente al principio, cuando empezó a conocerme en el camino, me llamaban el turista, ¿no? Porque iba con una mochila muy pequeñita donde llevaba un ordenador portátil para trabajar por las tardes y una muda y poco más, era lo único que llevaba. Entonces estaban todos un poco mosqueados, ¿no? Diciendo, bueno, iban todos con las mochilonas grandes, con no sé cuántos pares de zapatos y yo no llevaba ni siquiera una cantimplora con agua, ¿no? Yo iba bebiendo de las fuentes o compraba una botella de agua si veía que no había fuentes y bueno, al principio creaba curiosidad, sobre todo cuando por las tardes la gente se dedicaba a dormir y yo me dedicaba a escribir, ¿no? Estaba trabajando en un libro y estaba trabajando en la editorial, que es donde trabajo, y bueno, me veían con el portátil, un portátil de estos finitos, ahí trabajando toda la tarde y decía, bueno, ese tío está aquí de vacaciones, ¿no? O no se sabe muy bien qué hace, ¿no? Pero bueno, aprovechaba las mañanas para caminar y luego las tardes pues tenía que seguir trabajando. Y resultó suficiente, no echaste en falta nada. No, al contrario, cada vez me daba la sensación de que me sobraba más que equipaje, ¿no? Daban ganas de ir casi desnudo por el camino.
nunca he hecho falta nada. ¿Esto en la vida qué correlación le encuentras? Pues creo que tiene una correlación importante, ¿no? Muchas veces llenamos nuestra vida de equipaje, ¿no? Llenamos nuestra vida de cosas, y al llenar nuestras vidas de cosas nos olvidamos de las experiencias, ¿no? Yo me he dado cuenta de que la gente que llevaba mucha mochila, una mochila muy cargada, sufría mucho. Tenía ampollas en los pies, tenía dolores musculares, retrasaba mucho la marcha, no tenía tiempo solo para pensar en el dolor, ¿no? Estaban todo el rato enfocando su atención en el dolor y en el sufrimiento, ¿no? En cambio, la gente que iba más ligera de equipaje, que iba con una actitud más alegre, más desapegada sobre las cosas, tenía más tiempo para disfrutar del camino, ¿no? de la experiencia del camino. Y entonces eso me hacía reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre la paradoja de la vida, ¿no? Que muchas veces llenamos nuestra mochila de cosas, de muchas cargas que a veces no podemos soportar, y eso hace que centremos nuestra atención en el sufrimiento diario y constante, ¿no? Afirmas que Roncesvalles y el camino ya no son lo mismo. Es una de las primeras cosas que afirmas. ¿En qué sentido lo dices? La verdad es que ha cambiado mucho. La primera vez que hice el camino fue en el año 92, que había pocos peregrinos, había pocos albergues. Recuerdo que muchas veces dormíamos en la calle o en pajares o en zonas que nos daba el ayuntamiento para dormir, ¿no? Que no tenía ningún tipo de infraestructura, ¿no? Y eso atraía a un tipo de peregrino más comprometido con el camino y con su propio camino interior, ¿no? Ahora hay mucha infraestructura, hay mucho... yo creo que se ha convertido en gran parte en unas vacaciones low cost, ¿no? Donde tú vas al camino y por poco dinero puedes tirarte 30 días pues, disfrutando de los paisajes del norte de España, ¿no? Que son preciosos, ¿no? Y hay mucha gente que lo utiliza mucho para eso, ¿no? Para hacer unas vacaciones low cost y bueno, se ha convertido en un camino de turismo, ¿no? O de turistas, que bueno, que está muy bien sobre todo para el comercio de los pueblecitos donde el camino transita, pero pierde un poco la magia, ¿no? Del camino interior, del camino espiritual, ¿no? Que se puede encontrar igualmente, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que hay veces que parece que, sobre todo en épocas de verano, que estás en una especie de campeonato, ¿no? De quién llega antes al albergue para que no quedarte sin plaza, ¿no? ¿Planificabas algo de tu camino o te limitabas a improvisar? Era totalmente improvisado, no tenía mapa, no tenía guía. Las dos veces anteriores sí que lo hice con mapa y guía, y esta quise un poco ir a la aventura, ¿no? De decir, bueno, seguramente me perderé, y así fue, ¿no? Me perdí muchas veces porque no encontraba las flechas, porque me desviaba, porque acababa en otro pueblo que no era, pero eso también tenía su magia y su encanto, ¿no? El perderse en la vida a veces tiene también sus cosas positivas, ¿no? Porque descubres cosas que no habías visto y no habías planificado que ibas a ver. Entonces también es bonito viajar a veces sin guía, ¿no? Y dejarte fluir por lo que ocurra, ¿no? Yo no tenía planificado dónde iba a dormir esa noche. Yo me levantaba por la mañana y andaba hasta que me cansaba o hasta que pensaba que ese era el lugar donde tenía que dormir, y todo era muy, muy espontáneo, ¿no? La gente que conocía, los lugares que conocía, mucha gente que tiene ya muy calculado dónde va a dormir, cuántos kilómetros va a hacer al día. Yo no sabía cuántos kilómetros iba a hacer, ¿no? A lo mejor un día hacía 10 kilómetros y otro día hacía 40, ¿no? No sabía ese día cuánto iba a caminar. Una lección también para la vida, de dejarse fluir más. Sí, yo creo que hay que dejarse fluir y desapegarse mucho de los planes mentales, porque tú tienes un plan mental sobre qué quieres hacer en tu vida, pero luego la vida te impone otro muy diferente, ¿no? Tenemos muy claro que queremos vivir tantos años, que queremos trabajar en tal sitio, que queremos ganar tanto dinero, pero luego la vida tiene unos planes muy diferentes porque son otras las lecciones que tenemos que aprender, ¿no? Y bueno, y si no fluimos con la vida, pues la vida te obliga un poco a encajar ese fluir en lo que ella quiere que tú hagas, ¿no? ¿De qué modo es para ti el Camino de Santiago un símbolo del mundo interior? ¿De qué manera te transforma? Pues te transforma desde un plano simbólico y desde un plano real, ¿no? Primero porque en el plano simbólico tú vas a visitar la tumba, ¿no? La muerte. Cuando llegas a Santiago parece paradójico, ¿no? Pero lo que vas a peregrinar es para ver una tumba, un símbolo de la muerte, ¿no? En el mundo iniciático la muerte simplemente es un momento de transformación y regeneración del ser, ¿no? Entonces en el plano simbólico es muy bonito porque vas a morir a Santiago para renacer, ¿no? Para seguir otro camino diferente, ¿no? Y en el plano real también. En el plano real vives unas experiencias de desapego hacia las cosas y de sencillez y humildad que te impone un nuevo estado de conciencia, ¿no? El estar caminando en silencio, el estar practicando esos caminos desde un punto de vista interior te hace cambiar la perspectiva de muchas cosas, ¿no?
En cada ocasión que has recorrido el camino, ¿qué has sentido de nuevo, no? Cosas que hayas experimentado o sentido que has ganado interiormente la segunda vez en relación a la primera o esta última en relación a las anteriores. Pues siempre ha habido un mensaje y una claridad dependiendo del estado en el que yo me encontraba. Recuerdo que cuando lo hice la primera vez, creo que tenía 18 años y estaba en un momento de cambio, de radicalidad, de juventud, de Cale Borroca casi, ¿no? de protesta, ¿no? Y recuerdo que aquella vez tenía una lucha un poco peculiar con la familia, ¿no? Porque yo quería ser vegetariano y la familia era un poco difícil y extraño entender a un niño de 18 años que quería ser vegetariano, ¿no? Y recuerdo que allí me radicalicé, ¿no? Haciendo el camino, ¿no? Y dije, bueno, hasta aquí creo que ya tengo la madurez suficiente como para tomar ese tipo de decisiones y quiero hacerlo, ¿no? Entonces ese primer camino me condujo hacia ese motivo de cambio que para mí fue importante, ¿no? Esa sensibilidad hacia el reino animal y ese cariño hacia los animales, pues manifestarlo también en el plato de comida, ¿no? Y luego los siguientes, pues bueno, en el segundo era un camino de búsqueda, de cambio y de búsqueda sobre todo de fuerza, ¿no? Porque era un camino en el que yo me sentía en un momento de mi vida bastante perdido y con muy claro cuál era el objetivo, pero con pocas fuerzas para lograrlo, ¿no? Y creo que en el tercer camino sí que llegué a consolidar esa fuerza y esa claridad interior de saber hacia dónde tenía que ir y fluir hacia donde la vida me guiaba, ¿no? De alguna forma, y dejarme llevar, ¿no? Y decir, bueno, pues si esta es la voluntad, pues que se haga esa voluntad y no la mía, ¿no? Que no sé muy bien por dónde ando, ¿no? Y el tercer camino fue una prueba de desapego total hacia mí mismo, ¿no? Y decir, bueno, pues fluyo hacia esto. De hecho, ha sido este último el que te ha impulsado a escribir el libro respecto a la experiencia, cosa que no llegó a motivarte los dos anteriores, ¿no? No, en los dos anteriores la verdad es que no me había planteado escribir sobre el camino. La primera vez que hice el camino ni siquiera escribía algún artículo de opinión en algún periódico local, pero no tenía oportunidad de escribir, y ya en el segundo no es que no tuviera oportunidad, es que no tenía ni siquiera tiempo, ¿no? Porque estaba en una vorágine personal que no había espacio para la escritura y no había. En cambio este camino, que el tercer camino era un camino muy relajado porque yo venía de hacer un vipassana y la idea que tenía era hacer el vipassana. Luego estuve una semana escribiendo un libro con una amiga y luego hacer el camino, y después del camino marcharme a Escocia, a la comunidad de Fingholt, para estar 1 o 2 años tranquilamente para seguir acabando la tesis doctoral que intentaba acabar en ese tiempo, ¿no? Así que no tenía ningún tipo de prisa y tenía más tiempo para escribir y dedicarme a otras cosas, ¿no? ¿Escribiste a partir de notas que tomaste en el camino o escribías ahí cada día o todo fue posterior? Escribía todos los días. Tengo un blog que se llama Creando Utopías, donde todos los días iba escribiendo la experiencia del camino. Entonces era algo muy fresco, ¿no? Era algo que lo había sentido y lo estabas experimentando en ese instante, ¿no? Entonces yo llegaba al albergue, me duchaba, me cambiaba, buscaba un sitio tranquilo y me ponía a escribir toda la experiencia del día, ¿no? Entonces cuando terminé, alguien me dijo, oye, ¿por qué no intentas editar esto? Que es muy bonito lo que has hecho, lo que has explicado, y bueno, simplemente hice una recopilación y añadiendo alguna nota o quitando alguna cosita y salió el libro, ¿no? Definitivamente, Javier, ¿el destino es el viaje mismo? El viaje es una parte del destino. El viaje te aproxima al destino. No es el destino, es una aproximación, porque hay muchos viajes dentro de un viaje. Dependiendo de tu grado de sensibilidad, de tu despertar interior, de tu escucha activa, de tu paz, de tu tranquilidad, pues el viaje se puede convertir en un destino, se puede convertir simplemente en un paseo por una bonita montaña, ¿no? Quiero referirme ahora a una de las experiencias tuyas en el camino. En primer lugar, el compartir con otros peregrinos. ¿Qué me puedes decir de esta experiencia del compartir? Quiero señalar que al inicio, cuando hablas un poco de los principios del peregrino, hay un segundo punto que se muestra un pelín, ¿no?, casi crítico con el género humano. Pero por otra parte seguro que ha habido experiencias maravillosas. ¿Qué puedes hablar de este compartir? Yo creo que en el camino te reconcilias con el ser humano, ¿no? Porque es cierto que al principio te choca algunas actitudes, ¿no?, de algunas personas, pero luego a medida que va pasando el tiempo y las personas entran en un estadio de soledad y sufrimiento,
hay una especie de reconciliación muy bonita, ¿no? Unos se ayudan a otros, unos cooperan con otros, sale lo mejor del ser humano, ¿no? Es curioso que en momentos difíciles surge lo mejor y en momentos de comodidad, sobre todo al principio del camino, que cada uno va fresco y va bien, pues sale la parte egoísta, ¿no? La parte más homo animal, ¿no? Más agresiva, ¿no? Pero luego cuando empiezas a estar un poco en estado de sufrimiento y soledad, surge lo mejor, ¿no? Del ser humano, y entonces te encuentras a gente que te ayuda, que te apoya, que está contigo, que te pregunta cómo va, que se para a hablar contigo, y es muy bonita esa parte humana, es preciosa. Yo he estudiado mucho el tema de las comunidades utópicas. ¿Dirías en el fondo que los peregrinos a su manera constituyen como una especie de gran comunidad en movimiento? Sí, y además creas como una especie de familia. Cuando empiezas a caminar, inevitablemente te vas encontrando con la misma gente de ese momento en el que sales a caminar, y te lo vas encontrando una y otra vez en unos albergues, en mitad del camino, y se crea una especie de vínculo emocional, ¿no? que crea una especie de familia, ¿no? Y de pequeña comunidad, ¿no? Y luego además cuando te desvías o te cambias o te retrasas, te da como un poco de ansiedad, ¿no? Que no encuentro a mi familia, ¿no? Y es cierto, se crea una comunidad muy bonita, ¿no? De hecho, con algunas personas que hice el camino mantengo contacto, ¿no? Una chica de Canadá, o sea, tengo contactos con personas que conocí en el camino, ¿no? Sí. ¿Tu recuerdo de los albergues? ¿Alguna experiencia allí que te llamase la atención? ¿Algún albergue que te haya impresionado? ¿Alguna conducta que quieras destacar ahí? Pues mira, me impresionó positivamente el albergue de Grañón, creo que se llama Grañón, siempre confundo el nombre del pueblo, y el de Tos Santos, ¿no? De hecho, el de Grañón tanto el de Grañón como el de Tos Santos fueron albergues que me inspiraron luego muchas cosas, ¿no? Además coincidió que cuando llegué a Grañón yo cumplí ese día 40 años, ¿no? Por eso hice el camino, porque yo pensaba, bueno, para celebrar mi cumpleaños me voy a ir a un sitio donde pueda estar 40 días un poco retirado, y así celebro un día por año cumplido, ¿no? Y justamente en el albergue Grañón te reciben de forma muy humilde, con una tarta de chocolate, con un cartel que pone deja lo que puedas y coge lo que necesites, con la nevera llena de comida. Luego por la noche hacen una especie de cena comunitaria con todos los peregrinos, duermes en una colchoneta en el suelo, en la iglesia, la propia iglesia del pueblo, ¿no? Y ahí se nota ahí el espíritu original del camino, ¿no? Se nota el sentido real del camino en ese tipo de albergues, que ya por desgracia pues hay menos cada día, ¿no? Pero es un sitio muy inspirador y merece la pena parar allí y estar allí el tiempo que haga falta. ¿Y otro que mencionabas? Tos Santos es como un hijo de Grañón, o un lugar inspirado también por Grañón, y de hecho lo que nosotros hemos intentado copiar un poco en Samos es ese lugar, ¿no? Ese espíritu de cooperación, de apoyo mutuo, donde la gente deja lo que puede, coge lo que necesite, y eso es lo que estamos intentando hoy, imitar con esa inspiración que recibimos ahí en ese lugar, ¿no? Tan especial. Nos referiremos al final te preguntaré específicamente muy bien. el proyecto que estáis ahí empezando. ¿Otras vivencias que quieras destacar o comentar? Pues hay unas experiencias muy profundas, uno sobre todo de humildad, ¿no? De encontrarte a solas en el universo y verte realmente lo pequeñito que eres y lo poco importante que eres para el mundo, ¿no? Estar caminando en pleno contacto con la naturaleza, en pleno contacto con la soledad, con la intimidad de no saber hacia dónde vas y no saber qué te vas a encontrar en el camino, pues te crea un estado de humildad absoluto, ¿no? Es decir, bueno, me arrodillo ante la naturaleza, me arrodillo ante la vida y asumo, ¿no? Que soy esto, ¿no? Y no aspiro a ser nada más que esto, ¿no? Esto es lo que soy, me reconcilio conmigo mismo y me inclino con humildad hacia la vida, ¿no? Y luego la alegría de vivir, de sentirte muy libre, ¿no? Porque cuando estás haciendo el camino, de alguna forma te olvidas de tu pasado, de tu futuro, te olvidas de quién eres, y estás como en un estadio de alegría, ¿no? Como la carta del tarot del loco, ¿no? Que va mirando hacia arriba, hacia el cielo, ¿no? Buscando un sentido de libertad, ¿no? Hacia ese camino del loco, ¿no? De ese camino interior, ¿no? De locura, ¿no? Yo creo que esos dos estadios, el de humildad y el de libertad, conjugados de forma alegre, ¿no? Te produce una sensación de bienestar y de felicidad muy, muy, muy bonita. Cuando las cosas no van tan bien, Javier, los momentos de
de dolor, de cansancio, de los pies machacados, este tipo de cosas? ¿Cuál es la actitud? Pues te crea miedo y frustración, ¿no? Porque no sabes si vas a poder continuar, no sabes hasta dónde vas a poder llegar y te crea un poco de incertidumbre, ¿no? Tienes que tener mucha confianza interior y mucha fortaleza para decir, bueno, me está pasando esto, tengo que ver y sopesar a ver hasta dónde voy a llegar y tengo que ver si puedo continuar, ¿no? Porque hay gente que deja el camino y además de forma drástica, ¿no? Muchas veces estás caminando y te encuentras de repente con una cruz y alguien que se ha muerto ahí en el camino y pone fin de camino, ¿no? Y dices, ostras, qué fuerte, ¿no? El tener ese mensaje de esa persona que ha fallecido haciendo el camino, ¿no? Entonces, bueno, te planteas muchas cosas, decir, bueno, tengo que continuar, tengo que ser fuerte o tengo que intentar regular el camino, es decir, caminar más despacio, descansar más, ¿no? Que mucha gente que se agobia y quiere llegar al camino en 20 días o quiere terminar el camino en 30 días y va acelerado, va corriendo, o sea, hace un corte y pega de su vida normal, lo corta y pega y intenta hacer lo mismo en el camino y eso no funciona, ¿no? Y además el camino responde con dolores, con sufrimiento y con mucha pena, ¿no? Porque hay mucha gente que va llorando por el camino, ¿no? Porque quiere continuar, pero no encuentra el momento de decir, bueno, voy a parar y voy a descansar, ¿no? Es curioso, ¿no? Eso también, esa actitud, ¿no? Nuestra de un poco de la ciudad, ¿no? Que siempre vamos a acelerar y no podemos parar, porque si paramos se para toda la máquina, ¿no? Pero el libro ponderas también la posibilidad de igualmente percibir la maravilla de las cosas y del camino, incluso en las situaciones. Claro. Sí, porque todos son lecciones en el fondo, ¿no? Cuando te duele la rodilla o te duele algo, ocurre algo, en el fondo hay un mensaje ahí oculto que hay que interpretar, ¿no? A lo mejor el día anterior había sido muy rápido o tenías un pensamiento muy acelerado y eso hacía que tu cuerpo fuera más acelerado, ¿no? Es bonito ese tipo de mensajes que la vida en forma de dolor nos envía para que reflexionemos qué significan, ¿no? Y qué nos está diciendo, ¿no? A veces un dolor, una enfermedad, lo que nos está diciendo es que nos paremos, ¿no? Oye, para, disfruta del paisaje o quédate quieto porque vas a encontrarte con alguien o vas a disfrutar de un encuentro, ¿no? Nunca sabemos el porqué, ¿no? Pero a veces ocurre y a veces hay un porqué que tardamos años en descubrir la causa o el efecto de esa parada, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces la enfermedad o el dolor nos impulsa a parar, ¿no? Y reflexionar a ver qué estamos haciendo mal. Pues dices que una de las grandes lecciones del camino es el tema de la impermanencia. ¿Te puedes referir un poco a esto? Sí, a mí me marcó mucho porque yo venía a hacer un retiro vipassana de 10 días en completo y absoluto silencio, levantándote a las 4 de la madrugada, donde una de las cosas que tenías que hacer era observar que todo cambia, ¿no? Que el dolor cambia, que los pensamientos cambian, que las emociones cambian. Y el camino es así, el camino hoy tienes un paisaje maravilloso y al día siguiente te encuentras con una planicie toda desértica, ¿no? O una montaña grandiosa, ¿no? Y la impermanencia es en cada paso, ¿no? En cada paso hay algo que cambia. Hay algo que cambia en ti, hay algo que cambia en el paisaje, hay algo que cambia en tus emociones, en tu ánimo, en tu mente, en tu pensamiento. Y creo que es un reflejo exacto de lo que ocurre en la vida sin nosotros darnos cuenta. Nosotros estamos en un bucle que pensamos que la línea es una línea recta y continua y realmente no es así. La vida siempre está en constante ebullición y en constante cambio, ¿no? Y es recomendable a veces un poco imbuirse en ese cambio, ¿no? Y ver hacia dónde nos dirige, ¿no? Tenemos la manía de aferrarnos a nuestro lugar de nacimiento, a nuestra patria, a nuestra nación, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestra pareja, a todo lo que hemos conocido y tenemos mucho miedo de saltar esas barreras de seguridad que nos dan un poco de cobijo y protección, ¿no? Pero a veces la vida nos impulsa y nos incita a que hagamos eso, ¿no? Porque es la única forma de transformarnos y de vivir experiencias que de otra forma no podríamos haber vivido, ¿no? Entonces el cambio es lo único que verdaderamente permanece y el cambio es lo que nos impulsa a avanzar, ¿no? Como seres. Después tenemos que estar en paz y en conformidad y en fluir con este cambio. Sí, y estar muy fuertes porque a veces los cambios no son agradables, ¿no? o no son agradables porque no hemos sabido hacerlos con sabiduría, ¿no? Porque esa es una parte muy bonita del camino, ¿no? Uno puede estar caminando y tropezándose todas las veces con las piedras del camino o puede estar un poco alerta y atento y hacer un camino agradable, ¿no? Siguiendo los cambios del camino pero hacerlo agradable y hermoso, ¿no? Es un punto muy que aprendí mucho en ese camino, ¿no? A veces cometemos errores pero porque no hemos estado atentos, ¿no? a lo que hacíamos, ¿no? Otro aspecto del camino.
retroceder cuando te equivocas. Eso es lo que más nos cuesta en la vida. Rebajar nuestro grado de orgullo. Es como cuando ves a los niños, ¿no? Que se están peleando y luego a los 10 minutos están jugando de nuevo como amigos de toda la vida, ¿no? Creo que los niños carecen de orgullo, ¿no? Entonces eso, cuando somos adultos, olvidamos esa sencillez del niño, ¿no? Nos volvemos orgullosos y seguimos recto hasta que volvemos a chocar otra vez con la misma piedra o con el mismo muro, ¿no? En cambio el camino te obliga a retroceder y decir, oye, te has equivocado y por ahí no es, y como sigas pues te vas a ir para otra parte. Entonces es bueno retroceder y recompensar un poco la pérdida de esos días o de esas horas y decir, bueno, ha sido por algo, no me he equivocado, lo acepto y bueno, la próxima vez voy a estar muy atento, ¿no? Eso curiosamente ocurría mucho cuando entrabas en las poblaciones. Y luego reflexioné que las poblaciones, las ciudades son lugares de distracción, ¿no? Estamos felices con nuestra aparente vida porque estamos distraídos. Realmente no tenemos un tiempo para desconectar y para parar y para escucharnos interiormente, ¿no? Tenemos una especie de felicidad ilusoria, ¿no? Donde vamos al cine, vemos la televisión, vamos al trabajo, estamos con la familia haciendo 1000 actividades y tenemos la mente y el ser constantemente de forma distraída. Y cuando entraba en la ciudad, curiosamente, pues me daba cuenta que me distraía, ¿no? Estaba totalmente pues mirando hacia un lado, hacia otro, había muchos estímulos, ¿no? En la ciudad o en los pueblos, ¿no? Entonces esos estímulos te distraían un poco de tu objetivo, ¿no? De tu objetivo vital, que era ir a Santiago. Y curiosamente cuando entraba a la ciudad, como no llevaba guía ni llevaba nada, pues me distraía y me perdía. Y acababa pues en otras calles o en otros caminos y tenía que retroceder y volver a empezar, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa en las ciudades, ¿no? Que estamos absolutamente distraídos y nos cuesta mucho conectar con el ser que somos, ¿no? Después otro aspecto al que te refieres en la obra, que es que hay un mundo invisible que nos protege. A esta conclusión, sí. ¿Cómo llegas y cómo la desarrollas? Yo creo que hay unas fuerzas y unas energías que cuando estamos un poco atentos, un poco en silencio, sobre todo en silencio, ¿no? Y en quietud, esa quietud y esa calma, no solo silencio de palabras, sino también de emociones, de pensamientos. Cuando hay ese silencio interior, escuchamos otras cosas. Es como si eleváramos nuestro nivel de percepción o nuestra dimensión humana y pudiéramos alcanzar otras cimas que de otra forma es complicado, ¿no? Y el camino de alguna forma te permite llegar a esos estadios de conciencia, a esos estadios de quietud, de tranquilidad, donde observas y sientes y percibes que hay algo más de lo que aparentemente siempre vemos, ¿no? Y ese algo más de alguna forma tiene un porqué, un para qué, tiene una especie de estructura, de sentido, ¿no? Que no entendemos, pero de alguna forma intuimos que es así, ¿no? Específicamente esta protección que mencionas, ¿cómo la experimentas? Bueno, es una protección muy sutil, muy personal también, ¿no? A lo mejor una persona te puede hablar de un ángel de la guarda, otras personas te pueden hablar de guías, de seres, yo lo percibo como algo agradable que está ahí, que nos protege, como que todo está bien, como que no te preocupes, que pase lo que pase, es lo que tiene que pasar y es para bien final, ¿no? Pues es una sensación, una intuición muy personal. Y pues bueno, vivimos en un mundo, en una sociedad que cada vez se nos ofrecen más comodidades, más la posibilidad de movernos menos porque algo hace eso por nosotros, desde bajar una persiana hasta abrir la puerta de un garaje. En cambio, el camino es una circunstancia de un esfuerzo, incluso de una renuncia, de un sacrificio, ¿no? Este tipo de valores, ¿cómo lo reflexionas y por qué consideras que es importante en un momento dado de la vida dejar de lado las comodidades y ponerse en estas tesituras? Aquí hay un sentido importante, ¿no? La sociedad nos ha enseñado que no tenemos que perder, sino que tenemos que ganar. Y sin embargo, a veces, por ejemplo, en el camino te das cuenta de que muchas veces tienes que perder para ganar algo, ¿no? Y a veces ese ganar no es una cosa, sino que es una experiencia. La sociedad, en el sistema en el que estamos, nos enseña a ser competitivos, a ser los mejores, a tener muchas cosas, a valorar las cosas y no las experiencias. Y la vida, creo que en el fondo, cuando
o al menos la sensación o la conclusión a la que yo he llegado, es que no necesitamos tantas cosas, ¿no? Que es más bonito tener experiencias, ¿no? Ver un atardecer, compartir un helado, dar un paseo. La experiencia es lo que luego va a quedar de todo. Cuando pasan muchos años y dices, oye, ¿qué hice en el año 92? Yo en el año 92 solo recuerdo, no recuerdo las cosas que tenía, no recuerdo absolutamente nada de lo que tenía, recuerdo la experiencia que viví ese año, que fue además hacer mi primer Camino de Santiago, ¿no? Recuerdo con quién lo hice, con quién compartí, con quién sufrí, con quién... y muchas veces el llegar a esa conclusión requiere renunciar a cosas, renunciar incluso a veces a posesiones, ¿no? A lo que antes valorábamos como importante, ¿no? O sea, yo antes valoraba como importante tener una casa de 400 metros cuadrados con unas vistas excelentes a la montaña y ahora estoy viviendo una caravana, ¿no? Y ese apego hacia las cosas te permite abrirte a otras cosas, ¿no? A otras experiencias, ¿no? Y esas experiencias te llenan de tanta plenitud que dices, ostras, ahora entiendo por qué las cosas no te crean felicidad, siempre te crean un vacío, porque siempre queremos más cosas para llenar ese vacío. Porque no hemos comprendido que el vacío no se llena con cosas, se llena con experiencias, con amigos, con amistades, con personas, ¿no? Muy bien, y después de esta última experiencia del camino, te has decidido, junto con una compañera del camino, a crear un proyecto pues relacionado de alguna manera con el camino mismo, con la acogida de los peregrinos, que es llamado Proyecto Couso. Entonces, si me puedes hablar de... Bueno, el proyecto Couso no nace en el camino, nace hace muchos años de una necesidad de bajar al mundo tangible unas ideas, ¿no? Unas utopías de las que llevamos tiempo hablando y nos costaba poner en práctica, ¿no? Bueno, hacía casi 10 años, ¿no? Que había empezado una tesis doctoral que pretendía explorar el mundo de las comunidades, pretendía aproximar a la sociedad pues esas alternativas posibles, ¿no? Tanto en el ámbito de lo ecológico, de la alimentación, de la convivencia, cambiar unos valores por otros en vez de cambiar, vivir en un mundo tan competitivo, en un mundo más cooperativo, ¿no? Donde el apoyo mutuo y la cooperación sean unos valores importantes, ¿no? Pero estaba todo mucho en el plano de las ideas, estaba mucho en lo intangible, no podíamos tocarlo, ¿no? Era complicado y complejo poder trasladarlo al mundo real, ¿no? Y llevamos ya unos años con unos amigos, con Laldai, María, buscando encuentros, buscando lugares donde poder llegar a esa experiencia vivida, ¿no? Y bueno, en el camino pues conocí a Laura, que también estaba en esa sintonía, en esa onda de búsqueda, y junto a Laura, Coldo y María y varios amigos, pues, Luis, decidimos de dar el paso y plasmarlo en la realidad, ¿no? Y bueno, y al final pues elegimos el camino porque nos parecía un lugar bonito, ¿no? Muy especial, ¿no? Donde va mucha gente, donde es como una especie de autopista internacional, ¿no? Una especie de aeropuerto internacional donde va mucha gente y mucho buscador, ¿no? Que va buscando un nuevo sentido a la vida. Y dijimos, bueno, pues a lo mejor aquí es un lugar especial para hacer un proyecto de comunidad y un proyecto alternativo, ¿no? De vida alternativa. Y bueno, encontramos en la zona de Samos, nos pareció un lugar muy especial, con una vibración que nos pareció adecuada para el tipo de proyecto que queríamos hacer, un lugar muy tranquilo, muy bonito, con una naturaleza exuberante, y pensamos que ese era el lugar apropiado, y la verdad es que creemos que no nos hemos equivocado, porque ahora que el proyecto está en marcha vemos que sí, que es un lugar muy especial. ¿Qué hacéis allí o qué queréis hacer? Pues allí lo que hicimos fue comprar una finca de 4 hectáreas con una casa del siglo XVI en ruinas que estamos rehabilitando, y queremos hacer 3 proyectos en uno, ¿no? El primer proyecto es una casa de acogida para peregrinos del camino o peregrinos del alma, personas que están buscando un nuevo sentido a su vida y bueno, que puedan tener un espacio donde puedan ver y puedan compartir su experiencia vital y al mismo tiempo nosotros compartir la nuestra, ¿no? Esa casa de acogida pues estamos rehabilitándola con la ayuda de muchos amigos, de mucha gente. Estamos rehabilitando la casa del siglo XVI, una casa de piedra preciosa, y a pesar de que no tenemos nada, ni tenemos electricidad, ni tenemos luz, ni tenemos lavabos, ni tenemos agua corriente, pues han venido cientos de personas ya a visitarnos, ya hemos tenido un montón de familias que vienen todos los años todos los años, no todos los meses que llevamos, porque llevamos un año, pero ya mucha gente está repitiendo, ¿no? Y bueno, la casa de acogida pues ya está sirviendo de acogida, ¿no? Damos de comer y damos de dormir, y sin pedir nada a cambio, simplemente la voluntad,
Y bueno, ahí está la casa abierta, ¿no? Es una casa abierta muy acogedora en el sentido humano, ¿no? Luego el segundo proyecto es crear una escuela de dones y talentos donde la gente que lo necesite pueda tener un espacio y un tiempo donde pueda desarrollar su don y su talento, sea cual sea, ¿no? Donde tenga un espacio donde pueda entrar en ese estado de quietud que hemos hablado antes, de paz interior, y pueda sentir y escuchar qué es lo que realmente desea hacer en la vida, ¿no? No aquello que le han impuesto por sociedad, por familia, por costumbres, sino por aquello que realmente sale de sí mismo, ¿no? Sea lo que sea hacer tortillas de patatas, o sea ser ingeniero químico, ¿no? O sea ser escritor, o escribir libros, o ser cantante, o lo que salga de dentro, ¿no? Lo que salga realmente de tu ser, ¿no? Y queremos crear un espacio que permita eso, ¿no? Que una persona vaya una semana, un mes, 6 meses, un año, y pueda tener el espacio y el tiempo suficiente sin ningún tipo de agobio para poder desarrollar ese don, ¿no? Y luego el tercer proyecto que estamos intentando también llevar en marcha es el proyecto de comunidad abierta, ¿no? O sea, gente que decide dar un paso más allá y decide vivir una experiencia realmente intensa, viviendo en comunidad, con unos valores diferentes y con una forma de vida diferente, en plena naturaleza. ¿Este último está en marcha ya? ¿O? Sí, está en marcha de forma algo precaria, ¿no? Porque estamos viviendo en caravanas, pero hemos descubierto que la vida en caravanas es como la vida en el camino, te da un sentido de alegría y de libertad tan profunda que estamos incluso descartando el hacer algo más cómodo, que no sea vivir en una caravana, bueno, a pesar de las incomodidades aparentes, ¿no? Y a pesar del miedo, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo habéis pasado el invierno en plena Galicia con las nevadas y en una caravana, ¿no? Y bueno, lo hemos pasado y la verdad es que ha sido una experiencia inmejorable. Dime un poco del tema de las comunidades que has investigado tanto. Háblame un poco de ello y del reflejo que esperas que esto tenga en esto que estás construyendo. Pues la verdad es que es un tema muy interesante. Primero porque no es un movimiento nuevo, no es actual, es un movimiento que siempre ha existido a lo largo de la historia, ¿no? Hace 2000 años pues eran los monacatos primitivos, los conventos, la gente que se iba al desierto para vivir experiencias espirituales. Luego las herejías, los movimientos heréticos también, que se intentaban desvincular de la religión hegemónica y intentaban tener un contacto más directo con Dios o con la creencia verdadera que ellos sentían que era verdadera. Luego el movimiento de la contracultura o las comunidades utópicas de los siglos XIX, XVIII y XIX. En fin, son movimientos que se han ido regenerando a lo largo de la historia y han surgido en el espacio y en el tiempo de diferentes movimientos, ¿no? Los ashrams en el Oriente, las comunas hippies en los años 60, en fin, es un movimiento que ha ido regenerándose a lo largo de la historia. En los últimos años, ese movimiento que nació un poco del movimiento de la contracultura, acabó convirtiéndose en un movimiento que se llamó de comunidades intencionales, ¿no? O sea, comunidades que tenían una intención muy clara sobre lo que querían y hacia dónde querían ir, ¿no? Y se ha movilizado de tal forma que se ha constituido casi como una institución, ¿no? O sea, ya es un movimiento reconocido, es un movimiento que está unido en red, que se reúnen anualmente, que están en contacto, que interactúan, que comparten experiencias, que va creciendo de forma, ya no son movimientos aislados de comunas que surgen de forma aislada en un sitio u otro, sino que ahora están conectadas e interconectadas. Y yo creo que es un referente y una guía, sobre todo una guía de valores y de una forma de hacer una cultura diferente, una forma de entender y ver la vida diferente, ¿no? Hace 40 años el movimiento ecológico era algo residual, ¿no? Ahora todo es ecológico, ¿no? Ahora vas al supermercado y hay comida eco, te vas a comprar un coche y tiene un eco no sé qué, un ecomotor, o es híbrido, o sea, es un movimiento que en principio era algo residual, pero que ha influido de alguna forma en la sociedad, ¿no? Y ha influido de forma muy positiva. Y creemos muy positivamente que ese movimiento se seguirá regenerando y seguirá creando inspiración y valores para la sociedad, ¿no? Y lo que nosotros pretendemos es simplemente eso, ser un punto de inspiración, ¿no? Donde la gente pueda ver que hay una forma diferente de alimentarse, una forma diferente de convivir, una forma diferente de hacer las cosas, ¿no? Incluso una forma diferente de tratar el dinero y el trabajo, ¿no? Nosotros trabajamos 4 horas por la mañana y luego las tardes la dedicamos a que cada uno haga lo que quiere hacer realmente desde su interior, ¿no? Pues en mi caso pues me gusta escribir, yo lo dedico a escribir y a que cada uno haciendo lo que le guste, ¿no?
bueno, estamos intentando ahí hacer un experimento y una exploración a ver si es posible y si es viable, ¿no? Que también eso es importante. Supongo que al haber vivido también en Feinhorn y haber estudiado este tema, tendréis algunas pautas de las maneras de hacer y de proceder para que tenga las mayores posibilidades de éxito. Sí, la ventaja de haber estado haciendo una tesis doctoral sobre comunidades es que de alguna forma he podido visitar y he podido vivir en muchas comunidades, en América, en Europa, en Alemania sobre todo, y en Escocia, ¿no? Y he podido ver lo bueno y lo menos bueno de cada una de ellas, ¿no? Y de todo lo bueno de cada una de ellas hemos hecho una especie de coctelera y hemos cogido lo mejor y hemos intentado todo eso que hemos visto que era lo mejor y que creaba menos conflictos a largo plazo, ¿no? Porque sí que nos hemos dado cuenta que algunas comunidades pues acababan reproduciendo tristemente pues los hábitos y los vicios de la propia sociedad que estaban un poco criticando, ¿no? Entonces hemos intentado crear una especie de tierra común, de principios comunes, donde intentamos extrapolar lo mejor que hemos visto y observado en estos años de investigación privilegiada, porque la verdad es que ha sido un privilegio todo el conocimiento y toda la visión que nos ha dado el estar en un sitio y en otro, y bueno, y vamos a intentar a ver si ahí sale algo bueno, ¿no? Muy bien, pues mis mejores deseos para el proyecto. Claro que sí. Y seguro que va a ayudar e inspirar a mucha gente. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, profesor.